Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 20 de octubre de 2024. Son las 8:16, 7:16 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de la gestión de Óscar Puente tras el nuevo colapso de Renfe? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Renfe volvió a ser protagonista ayer por el caos que sufrieron las estaciones de Atocha y Chamartín. A lo largo de la noche, la circulación de trenes ha ido recobrando su normalidad tras una caótica jornada en la que han confluido dos incidencias. Un descarrilamiento de un tren sin pasajeros en un túnel de Chamartín que ha afectado a los AVE con destino Levante, y también, por otro lado, la presencia de una persona no autorizada en una de las pasarelas de la estación de Atocha, por la que se decidió cortar el tendido eléctrico durante varias horas. Se han visto afectadas prácticamente todas las líneas de cercanías con parada en Atocha, así como también los trenes de media y larga distancia que tenían su salida o punto de llegada en esta estación. A ello también se han sumado los retrasos que se han registrado en otra estación, en la estación de Chamartín. Los pasajeros atrapados en los trenes se quejaban a través de las redes sociales de la falta de información de Renfe. Llevamos 2 horas ya en el tren, estamos sin luz, sin aire, sudando, no viene nadie, que no se ha activado ningún protocolo ni ningún servicio de cara a nosotros, ni agua, ni que abran una puerta, nada de nada de nada. Cuando todos los días salen las noticias que los trenes fallan, que hay problemas, nos mienten. Esto es una triste realidad. Antes de llegar a Atocha, dicen que han descarrilado 2 trenes en un túnel. Se ven algunas fotos, pero información muy poquita la que tenemos aquí dentro. Así que espero de verdad que no tarden mucho en sacarnos, porque os digo, no es broma, ya se empieza a costar respirar. El tendido eléctrico fue restablecido poco antes de las 10 de la noche, tras haber sido finalmente detenido el hombre de 33 años que amenazaba con saltar a las vías. La importante acumulación de retrasos ha obligado a mantener de forma excepcional la estación de tren de Puerta de Atocha abierta durante toda la noche para ir dando salida con la mayor agilidad posible a los trenes que han sufrido todas estas demoras. Vergüenza. No hay otro calificativo posible. Vergüenza, vergüenza y vergüenza. Porque esto no es algo excepcional, no es algo puntual. Esto es constante, esto es sistemático, esto es estructural. Desde hace meses, Renfe funciona de pena. El tráfico ferroviario en España es propio de países tercermundistas. Impropio de cualquier país rico, impropio de cualquier país europeo. Es una vergüenza el caos que está sufriendo el sistema ferroviario español a todos los niveles, cuidado, no solo en cercanías. Lo de cercanías ya es un escándalo a un nivel muy superior. Estamos hablando de trenes de media distancia, estamos hablando del AVE, que no hay día en el que no acumule retrasos. Colapsos constantes desde hace meses. ¿Y qué hace el ministro responsable del ramo? Dedicarse al matonismo político. Eso es el PSOE. Eso es el socialismo. Transporte público, nos decía Pedro Sánchez. Menos Ferraris y más transporte público. En España no hay Ferraris, ni Lamborghinis, ni nada que se le antoje al presidente del gobierno. Nada parecido. Ojalá hubiera más ricos en este país, pero no es cierto, nos estamos empobreciendo. Y el transporte público funciona cada vez peor, a pesar de que el gobierno gasta manos llenas, con récord de gasto público y récord de impuestos. El mal funcionamiento de las infraestructuras ferroviarias es síntoma inequívoco del empobrecimiento que sufre este país. Cuando hace años veíamos imágenes de países como Argentina, Venezuela y otros muchos países hispanoamericanos donde había accidentes ferroviarios constantes, donde había retrasos, caos, eso es propio de países tercermundistas, pues ya está aquí. Ya está aquí y se está convirtiendo en norma. Y mientras tanto, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hacía el anterior ministro del ramo, el señor Ábalos, al frente de Transportes? Colocar a su amiga, a Jessica, en un puesto público, a cargo de un ministerio. Y a su asesor, a su mano derecha, a Koldo García, hoy imputado, investigado por delitos de corrupción en Renfe.
Un portero de clubs d'alterne, de puticlús. Eso es España. En eso se ha convertido España bajo el mandato de Sánchez. Y si ayer les contábamos toda la polémica que gira en torno al fiscal general del Estado, hoy José Luis Ábalos está más cerca también de ser imputado por el Tribunal Supremo. La semana pasada conocimos el informe de la Guardia Civil, de la UCO, que implica directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este caso. Y este jueves hemos conocido un nuevo informe. Se trata del informe de la Audiencia Nacional, el que solicitó la Audiencia Nacional a la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso PSOE. Anticorrupción pide ahora investigar a Ábalos y destaca que ocupaba un papel principal en el entramado creado por Víctor de Aldama. En un escrito de 21 páginas al que ha tenido acceso esta casa, Libertad Digital, la Fiscalía ha imputado al exministro los delitos de organización criminal, también de tráfico de influencias y cohecho. Además, señala directamente a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y a Ángel Víctor Torres por su papel cuando fueron presidentes autonómicos. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. La Fiscalía Anticorrupción ha dado ya el primer paso para imputar al exministro José Luis Ábalos tras solicitar al Tribunal Supremo que se le investigue por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, al considerar que resulta difícil entender la trama sin la participación del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez. Cuando su imputación está más cerca que nunca, Ábalos sigue ultimando todos sus recursos para evitarla y esta semana ha remitido un escrito al juez que le investiga rogándole que le sean devueltos 2 dispositivos USB intervenidos en la trama, ya que considera el ministro que contienen información, cito textualmente, absolutamente privada y personalísima. Mientras tanto, las informaciones siguen brotando del informe de la UCO en 2 direcciones. La primera de ellas en dirección a la trama de mascarillas, que una semana más apunta a su vez directamente al exministro socialista como responsable último de la compra de mascarillas por valor de 24 millones de euros. Las conversaciones intervenidas recogen un mensaje de Koldo a Aldama para decirle lo que sea, me dice José, refiriéndose a Ábalos, pero que estén las mascarillas, decía Koldo. Una conversación que, según la UCO, constata que Koldo era el elemento de conexión y que era el propio Ábalos quien se encontraba al cargo del contrato de la empresa Soluciones de Gestión. En esta misma línea, la investigación apunta también al Ministerio del Interior. Esta semana, el número 2 de Marlaska declaró en la Audiencia Nacional que fue precisamente Grande Marlaska quien adjudicó a la empresa investigada 3,5 millones de euros para adquirir material sanitario a instancias de Koldo. La otra línea de investigación se centra en el viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, organizado por Ábalos y aprobado por Pedro Sánchez, a pesar de la prohibición que recae sobre ella de pisar espacios Schengen. En este sentido, existe un factor clave que aún no ha salido a la luz y son las cámaras de seguridad del aeropuerto aquella noche, un factor que Ábalos tampoco quiere que se conozca. Buena prueba de ello es que el exministro socialista citó al presidente de AENA para exigirle el borrado completo de las cintas, mientras Vox reclama que se reabra el caso Delcy Gate, una visita que se empezó a fraguar en otoño de 2019, 2 meses antes de que Delcy aterrizara en España. En esa fecha, el ahora presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mantuvo un encuentro con el ministro Ábalos para abrir un canal de interlocución ante la preocupación de Maduro por el posicionamiento del gobierno de España con Juan Guaidó. Pues bien, a pesar de todas las evidencias e informaciones que aporta el último informe de la Guardia Civil, el gobierno mantiene que Delcy Rodríguez no estuvo en España. Pedro Sánchez. Sobre la visita, creo que todos hemos dicho alto y claro lo mismo. Y lo que decimos es que esa visita no se produjo en el momento en el que se dio a conocer que efectivamente pues había sanciones individuales a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela. Y las informaciones no se quedan solo en estas 2 vías, aunque siguen teniendo a Ábalos como principal protagonista después de que Libertad Digital haya destapado que Jessica, la pareja del ministro, no fue solo enchufada en la empresa Ineco, sino que también fue colocada a dedo en una empresa dependiente del Ministerio de Hacienda, es decir, de María Jesús Montero, para trabajar durante 6 meses. Por último, es importante destacar también las mentiras que le siguen explotando en la cara a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La expresidenta balear es otra de las señaladas por el informe de la UCO después de descubrir conversaciones en un tono cariñoso en las que Armengol facilitaba el contacto de su consejera de salud a Koldo. Pues bien, en un nuevo barrido de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, los agentes han certificado que 5 días antes de dicho mensaje el gobierno balear emitió un certificado en el que calificaba a Soluciones de Gestión como una empresa fiable para el sector público, a pesar de que solo 2 meses antes el Centro Nacional de Medios de Protección ya había advertido de que las mascarillas compradas a esa empresa no cumplían con los requisitos técnicos. Gracias, Ignacio. Pues al respecto se ha pronunciado también el Partido Popular. La secretaria general del PP ha señalado directamente a Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, como responsable, dice, de la rama balear de este caso PSOE.
Una corrupción que ya llega a 11 ministerios, que llega a primeras autoridades del Estado, como es la presidenta del Congreso, Francina Armengol, porque lo que ha quedado claro en los últimos días es que la conexión con Koldo era la propia Francina Armengol y que, entre otras cosas, mintió en las comisiones de investigación cuando dijo que ella no tenía nada que ver. Y hoy sabemos que no solo era el contacto, sino de la cercana relación con Koldo, y además era el nexo y la conexión con la rama balear, que ha hecho que 5 millones de euros de los ciudadanos de Baleares hayan acabado en la trama en vez de acabar donde tenían que haber acabado. El informe que les estamos comentando además deja la puerta abierta a una vinculación de Ábalos con el fraude de los hidrocarburos. Dice Anticorrupción que hay una relación causa-efecto entre la consecución del título de operadora de Villafuel y el pago del chalet de Ábalos. Precisamente por la trama de los hidrocarburos, a la que se le atribuye un fraude fiscal de 182 millones de euros, Víctor de Aldama continúa todavía en prisión preventiva. El empresario ha pedido al juez su libertad porque, a su juicio, ha sido encarcelado como mero instrumento de presión para que revele información hasta ahora desconocida sobre sus actividades. Por el momento se encuentra en la cárcel de Soto del Real junto a Claudio Rivas, que es otro de los señalados también por las comisiones del Fuel. La red de hidrocarburos estaba integrada por más de una docena de sociedades y pagaba a sus directivos sueldos de hasta casi 1 millón de euros. Además, también hemos conocido que Aldama, nexo de unión de todas las tramas de presunta corrupción del Partido Socialista, medió para lograr un crédito ICO al aeropuerto de Ciudad Real, que el gobierno ahora quiere convertir en un centro de inmigrantes. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Una red de empresas vinculada a la trama Koldo, encabezada por Claudio Rivas, habría financiado la compra de un chalet para el exministro José Luis Ábalos, según un informe de la Guardia Civil. La empresa principal, Villafuel, multiplicó sus ingresos en 2023 y pagaba altos sueldos a sus directivos. La trama habría cometido un fraude de IVA por 182 millones de euros mediante la compra y venta de carburantes. Además, la UCO detecta indicios claros de delito, incluyendo la relación de Ábalos con el uso del chalet y adjudicaciones públicas relacionadas con la trama durante la pandemia. Y el informe de la Guardia Civil no se queda aquí. Ya ha destapado los nombres de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, Javier Hidalgo y Begoña Gómez en las negociaciones del rescate de Air Europa. Pero hay otro nombre que está en las negociaciones, el de María Jesús Montero, y es que las menciones son permanentes también hacia otra persona, Bartolomé, el vicepresidente de la SEPI, que fue el gestor real del rescate, y se trata de un cargo de dependencia directa de la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Además, Víctor de Aldama, nexo de unión de la trama de hidrocarburos y del fraude de las mascarillas, organizó un encuentro entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un chalet de la Embajada de Venezuela en Madrid, coincidiendo con la visita frustrada de esta última a España en enero de 2020. Y la última información que ha salido esta semana es que Víctor de Aldama medió con Koldo para un plan de crédito ICO de 31 millones de euros para el aeropuerto de Ciudad Real, que precisamente quieren convertir en un centro de inmigrantes. Y después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara las investigaciones contra Begoña Gómez, el juez Juan Carlos Peinado continúa con las citaciones. En este caso, ha declarado la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa. Según fuentes judiciales, ha reconocido que nunca vio el currículum de Begoña Gómez, de la mujer del presidente del Gobierno, y esa contratación fue solicitada por el exconsejero madrileño Juan José Güemes, y que tendrá que, por cierto, acudir a declarar como testigo el próximo 18 de noviembre. También hemos conocido esta semana que las querellas, tanto de Begoña Gómez como la de Pedro Sánchez contra el juez Peinado por presunta prevaricación, han sido rechazadas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza por unanimidad la querella del presidente del Gobierno porque no ve motivos para abrir una investigación para comprobar si el magistrado prevaricó al citar a Pedro Sánchez en la Moncloa el pasado mes de julio. La Fiscalía había informado a favor de la admisión de la querella de Sánchez, pero en contra de la de Begoña Gómez, y en todo caso, finalmente, como comentamos, el Tribunal ha decidido no admitir tampoco la primera. De hecho, el Tribunal califica la denuncia de Pedro Sánchez de especulativa y sustentada, dice, en un prejuicio contra el juez. Desde el principal partido de la oposición no han tardado en reaccionar. Ayer mismo, Elías Bendodo decía esto, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular. Ayer Sánchez sufrió un doble varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El primero, porque hizo apropiación indebida de la abogacía del Estado. La abogacía del Estado está para defender al Estado, no para ser el gabinete jurídico o el bufete personal de Pedro Sánchez y su familia. No está para eso. Y en segundo lugar,
Hizo el ridículo. El tribunal le recuerda a todo un presidente del gobierno que está pisoteando la separación de poderes. Eso pasó ayer. Sánchez se cree que es el rey Sol y solo le falta decir que el Estado es él. Además, uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid propone multar a Pedro Sánchez por mala fe procesal en su querella contra Peinado. Según el juez, la querella interpuesta e inadmitida a trámite puede entrañar un ejercicio abusivo, dice, del derecho a querellarse. El ejercicio abusivo, añade, que no solo es expresión de temeridad al litigar, sino más gravemente aún la verdadera mala fe al hacerlo. El juez apunta que el tribunal debió abrir una pieza separada para determinar si cabía imponer una multa al querellarse por esta mala fe procesal, que, recuerda, puede oscilar, esta multa a Pedro Sánchez podría oscilar entre los 180 euros y los 6.000 euros. Pues se han archivado todas y cada una de las querellas que se han presentado contra el juez Peinado, que es el juez que instruye la causa relacionada con Begoña Gómez, imputada, investigada por dos delitos muy graves, como es el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios. Se archivó la querella presentada por el periodista, Maxim Huerta. También se ha archivado la querella de Begoña Gómez, la mujer del presidente, y la propia querella del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y esta ha sido tumbada por unanimidad por la justicia de forma brutal. Comenta en un voto particular de uno de los magistrados que incluso el presidente del gobierno podría haber actuado en mala fe al utilizar a la abogacía del Estado sabiendo que la querella no tenía razón de ser. Hay que recordar que el presidente del gobierno está haciendo uso de recursos públicos, somos nosotros los que le estamos pagando la defensa y la presentación de este tipo de querellas a través de la abogacía del Estado. Se han tumbado, insisto, todas las querellas presentadas contra el juez Peinado. La causa, por lo tanto, continúa y la campaña de desprestigio, de ataque y derribo del gobierno contra periodistas y contra jueces también. Y la Audiencia de Valencia ha condenado a penas que suman 10 años y 5 meses de prisión al exministro Eduardo Zaplana por el caso Erial, al determinar que, siendo presidente de la Generalidad en 1997, amañó el concurso público de las estaciones de la ITV para obtener mordidas millonarias. Una fortuna que se desvió a paraísos fiscales para ocultarla y retornarla más tarde a España a través de una compleja estructura societaria. El tribunal considera a Zaplana, que siempre ha defendido su inocencia, autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. También le impone 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, otros 3 para el ejercicio de su profesión y multas por un importe superior a los 25 millones de euros. En el Partido Popular muestran respeto a las decisiones judiciales. Ana Alós, vicesecretaria del Área Social de los Populares. Frente a la actitud que toman otros, el Partido Popular siempre ha respetado las resoluciones judiciales. Hay que recordar que esta sentencia no es firme. En todo caso, el Partido Popular ha actuado y actuará de forma implacable contra la corrupción, y si alguien ha cometido un delito, pues nos parece bien que rinda cuentas ante la justicia. Además, a raíz de las informaciones publicadas por El Confidencial, hemos conocido que emisarios del Partido Socialista se reunieron con exdirigentes del Partido Popular investigados en causas judiciales, entre ellos Zaplana, para ofrecerles entrar en la amnistía o para rebajar sus respectivas acusaciones a cambio de información sensible sobre la formación de Alberto Núñez Feijóo, algo a lo que, por cierto, se negaron. Los encuentros comenzaron en otoño de 2023 y se prolongaron al menos hasta el pasado septiembre, cuando se desveló que Ferraz había diseñado una operación de propaganda contra jueces, fiscales, periodistas y dirigentes de partidos de la oposición. El acercamiento del Partido Socialista a estos exresponsables del PP fue supervisado por el secretario de organización de Ferraz, Santos Cerdán, y también contó con la participación activa de varias personas de su máxima confianza, como por ejemplo la exdirectiva de Correos y militante del partido, Leire Díez Castro. Bueno, pues continúa. Esto sí que es máquina del fango. Esto sí que son los tejemanejes propios del gobierno. Utilizar a fontaneros propios del Partido Socialista para hacer este tipo de tejemanejes absolutamente inaceptables. Por cierto, corrijo lo que decía antes, me refería a la querella presentada por el experiodista Máximo Pradera contra el juez Peinado, que fue, como digo, archivada. Continúan, por tanto, los tejemanejes, esta campaña de acoso y derribo contra los jueces, contra los periodistas. Máquina del fango, dice Sánchez. Para fango él.
Bueno, y el Boletín Oficial del Estado, el BOE, publicó ayer la ley que va a permitir a algunos terroristas de ETA salir antes de prisión al contabilizar las condenas cumplidas previamente en Francia. Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, hasta 44 etarras podrán descontar las penas y 7 podrían ser excarcelados ya en los próximos meses. El Partido Popular va a poner en marcha todos los mecanismos que tiene a su disposición para intentar frenar la reforma legal que va a permitir esta excarcelación de los terroristas y que salió adelante con el apoyo por error de los de Alberto Núñez Feijóo. La ley habría sido igualmente aprobada, aunque el partido habría podido alargar su tramitación en el Senado, donde han anunciado que van a ir al choque institucional con el Congreso para forzar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a que tramite su veto. De hecho, plantean recurrir incluso al Tribunal Constitucional si Armengol no convoca el Pleno de la Cámara Baja para tramitar el veto a la norma. Lo comentaba esta semana Alicia García, portavoz del PP en el Senado. Hemos registrado la solicitud de que el Senado requiera formalmente al Congreso para que convoque el Pleno de esta Cámara y someta a debate y votación el veto del Senado. En el caso de que la Mesa del Congreso no atienda esta solicitud satisfactoriamente, plantearemos la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. El PP ha dado el paso de abrir definitivamente el conflicto institucional entre Congreso y Senado. Va a llevar el choque por la ley que beneficia a presos de ETA al Tribunal Constitucional, como decimos, si Armengol no rectifica. Ayer fue publicada en el Boletín Oficial del Estado y ya en 19 días la norma va a entrar en vigor. Los proetarras de Bildu celebran ya que este año 2024 vayan a salir de la cárcel hasta 7 terroristas. Además, solicitan a Pedro Sánchez incluso más beneficios, Adrián. Sí, porque Bildu, aliado parlamentario de Pedro Sánchez, ha logrado adelantar la salida de prisión de 7 presos en este 2024 gracias a esta reforma que permite computar las penas cumplidas en el extranjero por delitos distintos a los condenados en España. Esta medida en total beneficiará a 54 etarras y es parte de la estrategia de la izquierda abertzale para conseguir que se suprima la pena máxima de 40 años de cárcel, según nos confirman la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La plataforma SARE, que es la que apoya a los presos de ETA, ha confirmado que buscará la derogación de esta ley y tienen como objetivo llevar a cabo una manifestación en marzo del próximo año. La Asociación de Víctimas del Terrorismo critica que este cambio legal es una concesión más del gobierno a Bildu y alerta de las exigencias de ETA que siguen vivas. Y el Pleno del Congreso, gracias Adrián, del pasado martes estuvo caracterizado por la propuesta del Partido Popular para reformar la ley electoral de manera que se impida a los condenados por delitos de terrorismo concurrir en listas electorales si no han condenado su actividad, se han arrepentido y han pedido perdón a las víctimas. Sin embargo, el Partido Socialista y sus socios rechazaron la iniciativa del PP. La portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Izpurua, cabe recordar, condenada en el pasado por delitos relacionados con el terrorismo, llegó incluso a amenazar a la oposición, al Partido Popular y a Vox con la ilegalización de sus partidos. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. ¿Saben quiénes son los únicos partidos de esta Cámara que encajan en esta descripción? Efectivamente, ustedes, el Partido Popular y sus socios de Vox. Les decía que yo que ustedes no traería tan a la ligera este tipo de propuestas. No vaya a ser que al resto nos dé por plantear, por ejemplo, que ningún partido declarado organización criminal, como es su caso, pueda presentarse a las elecciones. Merche Izpurua, de Bildu, amenazando directamente con ilegalizar a los partidos de la oposición en España, Partido Popular y Vox. Bildu, el socio más estable y sólido de Pedro Sánchez. Eso es España a día de hoy. Partidos en el gobierno, porque Bildu forma parte del gobierno de Sánchez, están amenazando abierta y directamente con ilegalizar partidos políticos. En concreto, Partido Popular y Vox, que son los únicos partidos de la oposición al gobierno. Eso es España a día de hoy. Y mientras tanto, el PSOE absolutamente rendido ante ETA. Absolutamente rendido, reduciendo las penas a los terroristas
presos. 54 presos se van a poder beneficiar de esa reducción de penas aprobada por el Partido Socialista. Y muchos de estos etarras van a salir de inmediato en los próximos meses precisamente gracias a esa reducción de penas. El PSOE apoyando que terroristas condenados con delitos de sangre a sus espaldas formen parte de las listas electorales. Excarcelando presos a la mínima de cambio. Y por supuesto, blanqueando a ETA. Haciéndole el juego sucio a los terroristas. Y aún por encima tenemos que aguantar a la portavoz de Bildu en el Congreso amenazas de este cariz, amenazando directamente con ilegalizar los partidos de la oposición. Esto es el PSOE, amigos. Esto es la izquierda. Y vamos con más asuntos porque el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Comandancia de Madrid y de 61 años de edad, va a tener que dejar su puesto el próximo 13 de diciembre y pasar a la reserva. Él hubiera preferido seguir activo en la Benemérita y alargar su vida laboral hasta los 65 años, pero va a tener que jubilarse por obligación, ya que el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le ha bloqueado la opción de continuar en el cuerpo. Para poder continuar hasta los 65 debería ser nombrado general, un cargo que se merece por trayectoria y prestigio, pero que el ministro no está dispuesto a concederle. El que pudo ser su último discurso lo ofreció el pasado 12 de octubre, el día de la fiesta nacional, un discurso lleno de mensajes contra el ministro del Interior. Aunque debo reconocer que, por causas ajenas a mi voluntad, este intermitente mandato de la Comandancia de Madrid ha sido bastante más convulso de lo que inicialmente podía intuir, sí creo poder afirmar, sin falsa modestia, que me marcho con la convicción de haber sido fiel a aquellos compromisos adquiridos. En definitiva, me marcho con la cabeza alta, con la conciencia tranquila y con la más alta recompensa que puede atesorar un militar: la mirada de los hombres y mujeres que ha tenido bajo su mando. Aquí en este programa, en la Trinchera de Llamas, nos hemos puesto en contacto con el sindicato mayoritario de guardias civiles. Desde Jucil critican la posición de Fernando Grande Marlaska. Agustín Leal es el portavoz nacional. Jucil desde el principio denunció el cese arbitrario del coronel de los Cobos. Era un cese político. Al coronel se le cesa por defender el Estado de Derecho y por defender la labor de sus subordinados. La unidad de policía judicial de la Comandancia de Tres Cantos, que bajo las órdenes del juez competente del número 51 de Madrid llevaba una investigación por la manifestación del 8M en concreto. El juzgado en un momento dado declara esta investigación, estas diligencias secretas, y cuando se le requiere al coronel por parte tanto de la cadena del mando de la Guardia Civil como la cadena política de Interior, por supuesto, como dice la ley, se niega a dar esa información. El único que puede dar esa información es el juzgado, que es el que las ha declarado secretas. Pues bien, al coronel le cesan por eso, por no dar una información, le cesan por no cometer un delito. El coronel ha demostrado lealtad a la ley, lealtad a la institución, lealtad a la justicia, y que ha cumplido con su deber, a pesar de que no lo vean así los políticos y no tengan muy claro todavía lo del honor. Es nuestra divisa de los guardias civiles, ¿no? Bien harían los políticos en imitar a los hombres y mujeres que componen el cuerpo, que componen la Guardia Civil, en su vocación de servicio a los españoles y su honorabilidad. Desde luego, la lealtad que nosotros nos debemos a nuestros superiores, el ministro parece que no entiende que es un camino de doble sentido, ¿no? Va hacia abajo y hacia arriba. Para nosotros el coronel Pérez de los Cobos es un ejemplo a seguir de rectitud, repito, de honorabilidad. Y el malestar contra Grande Marlaska también se ha trasladado hasta Navarra. Este es el momento en el que un grupo de jóvenes ha insultado y abucheado este jueves al ministro del Interior a su salida del edificio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra tras participar en unas jornadas. Los jóvenes se han colado en la entrada del edificio esperando la salida del ministro hasta que han comprobado que Grande Marlaska iba a salir por la zona del aparcamiento. Se trasladaron hasta allí y comenzaron a insultarle. La rectora de la Universidad de Navarra ha señalado a través de una nota de prensa que el centro ha iniciado una investigación para identificar a los estudiantes que increparon al ministro.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto a los líderes de la Unión Europea explorar la idea de desarrollar centros de retorno de inmigrantes ilegales fuera de la Unión y considera que se podrán extraer lecciones de la experiencia que supone el acuerdo entre Italia y Albania en materia de inmigración. Sin embargo, el plan Meloni de Italia no está saliendo bien del todo porque este viernes la justicia italiana ha ordenado el retorno de los inmigrantes trasladados a Albania. El argumento que ha utilizado el tribunal romano es que los países de procedencia de estas personas, Bangladesh y Egipto, no pueden considerarse seguros. Los centros de retorno propuestos por la presidenta de la Comisión Europea serán dependientes y gestionados por la Unión Europea, aunque se encuentren fuera de sus fronteras. Así es el modelo de Meloni en Italia y así es el planteado por la dirigente alemana para los 27 de la Unión. Desde Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha interpretado este cambio ahora de Ursula von der Leyen como un apoyo a sus políticas. Estoy orgullosa de que Italia se haya convertido en un modelo a seguir desde este punto de vista. He acogido con gran satisfacción la atención que han puesto en los últimos meses varios representantes de gobiernos europeos y no europeos de diferentes colores políticos. Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, por nombrar algunos de los que se han fijado en nuestras políticas. ¿Y qué dicen los partidos aquí en España? El Partido Popular defiende la idea planteada por Ursula von der Leyen, pero desde el Gobierno la rechazan. La ministra portavoz, Pilar Alegría, recalca que el Ejecutivo está en contra de la creación de estos centros de inmigrantes fuera de la Unión Europea. La posición que tiene España en política migratoria, desde luego le puedo decir que es absolutamente antagónica al modelo que está planteando la señora Meloni, sobre todo porque además nosotros tenemos una visión, si me permiten, sobre la política migratoria desde una óptica positiva. A medida que queremos seguir trabajando es esa colaboración para favorecer esa migración regular, trabajando, como no puede ser de otra manera, desde la cooperación con los países de origen y países de tránsito. También se ha mostrado en contra del presidente canario Fernando Clavijo. Es radio en Canarias. Paco Robaina, buenos días. Para el presidente Clavijo, pagar a terceros países para gestionar la migración no es una solución viable, ya que lo único que hará es retrasar el problema. En su opinión, lo que se necesita es una estrategia basada en la cooperación y el desarrollo en los países de origen, asumiendo Europa su responsabilidad con el continente africano. Evidenciar la hipocresía del Partido Socialista, que apoyó el pacto migratorio, porque lo que está aplicando Ursula von der Leyen es el pacto migratorio que se aprobó en el final del mandato anterior de la Unión Europea. A algunos se rasgan las vestiduras, pero es que salió adelante con sus votos. Nosotros nos manifestamos en contra desde el minuto cero porque no es la solución. La solución es la cooperación, el desarrollo y que Europa y el primer mundo asuma las responsabilidades que tiene en el continente africano. Además, ha advertido sobre el peligro de que las mafias dedicadas al tráfico de personas se fortalezcan y ha cuestionado si el nuevo pacto migratorio aumentará aún más el coste de vida en Canarias, una situación que ya preocupa a las autoridades locales. Por último, ha hecho un llamamiento a que se enfoquen los esfuerzos en garantizar que los menores no acompañados puedan ser atendidos en sus propios países, cerca de sus familias y entornos, en lugar de enviarlos a terceros países, algo que, según el presidente Clavijo, no soluciona el problema de fondo. Y sigue la polémica por el intento de instalar un centro de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, acusa a Moncloa de ocultarle sus planes y lo considera una deslealtad flagrante. Además, ha advertido de que la propuesta de habilitar el aeropuerto como un centro de acogida de emergencia y derivación dice que es ilegal, ya que no se acomoda a la normativa con la que se autorizó la apertura del aeródromo. Vamos a conectar con el radio en Castilla-La Mancha. María García. El Gobierno de Castilla-La Mancha desvelaba esta semana la existencia de un acuerdo de confidencialidad entre el Gobierno central y los propietarios del aeropuerto de Ciudad Real, según la respuesta que los dueños del propio aeropuerto ofrecieron al Gobierno regional. Esta información surgía tras las noticias de esta semana que apuntaban que las instalaciones podrían ser utilizadas como centro de acogida de migrantes y que han llevado a una oleada de reacciones a lo largo de la semana. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se mostraba preocupado y acusaba al Gobierno de deslealtad institucional. Nos enteramos de forma muy casual de las intenciones. Duele saber que ha habido reuniones en donde está implicada además la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha hace ya 15 días y este Gobierno no sabía nada. Francamente, creo que esto, si lo queremos abordar con seriedad, requiere una conferencia de presidentes. García Paje ha llegado a señalar que supondría una actuación similar a la del Gobierno de Italia, encabezado por Giorgia Meloni. Por su parte, la Cámara de Comercio de Ciudad Real también mostraba su rechazo a este proyecto. Bueno, pues llegados a este punto hacemos una brevísima pausa y regresamos.
Quedan menos de 3 semanas para que conozcamos el próximo presidente de Estados Unidos. Las encuestas no se inclinan por ningún lado y apuntan a unos comicios extremadamente reñidos que se decidirán por pequeños detalles. Según las encuestas que actualiza de forma periódica el New York Times, Kamala Harris, que por cierto hoy mismo cumple 60 años, ganaría por la mínima con el 50% de los votos frente al 47% que obtendría Donald Trump. A estas alturas parece que ninguno de los dos candidatos conseguirá la ansiada mayoría absoluta de 270 delegados electorales y todos los expertos apuntan a que cualquier error podría adquirir una importancia desmedida al tratarse de una campaña tan igualada. La última estrategia de Kamala Harris para conseguir amarrar la presidencia estadounidense ha estado basada en conseguir el voto del sector afroamericano, que hasta el momento no está mostrando mucho entusiasmo por su candidatura. Por esa misma razón, Harris ha asegurado que trabajará en legalizar la marihuana, además de prometer indemnizaciones para la comunidad afroamericana como forma de reparar los daños de la esclavitud. Muy importante estas elecciones internacionales, estas elecciones en Estados Unidos, porque van a marcar el devenir de Occidente. Dependerá de quién gobierne Estados Unidos los próximos años, cuál el liderazgo mundial, si Trump o Harris. Además está plenamente implicado Elon Musk, que está diciendo que estas pueden ser las últimas elecciones libres en Estados Unidos. Desde luego se juega mucho Estados Unidos, pero también el mundo libre en estas elecciones. Y últimamente no acompañan las encuestas a Kamala Harris, la candidata demócrata. Llegados a este punto, vamos con el análisis personal de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas. Hoy tenemos una cita importante, a las 12. Hoy tenemos una cita importante. Déjame que haga un comentario porque con tanta comisión de género, de raza, de no sé qué de tal, imaginémonos que alguien dijera lo que acaba de no decir, sino hacer Kamala Harris. Dice, como no consigo el voto afroamericano, es decir, el voto negro, voy a legalizar la marihuana. O sea, Dios bendito si alguien al otro lado hiciera eso. O sea, Dios bendito qué nivel de políticos. Está llamando drogadictos a surrealista. A toda la comunidad colectiva afroamericana de Estados Unidos. Es surrealista, pero bueno, allá ellos con sus comisiones de enchufes. Sí, hoy tenemos una cita importante, ya podríamos decir que en parte es para combatir este tipo de cuestiones, la cultura woke esta que es la anticultura, pero en concreto en España pues obviamente la tenemos para defender una cosa que está en estos momentos bajo una amenaza brutal, por no decir que está ya en un jaque, obvio y evidente, de hecho con ataques, con querellas, con marcados de periodistas, de jueces, con máquinas de fango, etcétera. Esa maquinaria de ataque a las instituciones, de ataque a la democracia y a las bases más básicas de esa misma democracia, del sistema democrático, la encabeza Pedro Sánchez. Y efectivamente hoy tenemos una movilización en Plaza de Castilla a partir de las 12. Si la gente puede ir un poco antes, yo le pediría que fuera un poco antes, porque si no, ocurre lo de siempre, que a las 12 ya te toca allá, donde no llegas. Sonó la corneta por última vez y estás a unos 300-400 metros. El sitio yo creo que es muy bueno, va a tener una visibilidad excepcional, nos acompaña, yo no sé si esto ya es una cuestión divina, pero nos acompaña la climatología, o sea que allí le esperamos evidentemente a todo el mundo para que protestemos por lo que está ocurriendo, que efectivamente yo creo que es obvio, que es una especie de filtrado paulatino de un totalitarismo que va en contra de las bases más básicas de la propia democracia. Esto no es una cuestión de defender, que sí, evidentemente yo en la vida negaré mi ideología liberal, nunca jamás la negaré, nunca negaré mi carácter patriótico, de hecho lo defenderé siempre, pero esto no es una cuestión de ideologías, esto es una cuestión de defender las bases de un sistema democrático que le permite a cada persona elegir qué es lo que tiene que pensar. En estos momentos la maquinaria que está puesta en marcha no quiere permitir que los jueces independientes puedan actuar, no quiere permitir que la prensa libre pueda investigar, no quiere permitir que incluso los cuerpos del Estado, como Abogacía del Estado, Fiscalía, puedan tener una actuación independiente. Quiero recordar que acabamos de conocer la noticia de la imputación del fiscal general por violentar el derecho a la defensa de una persona. Por cierto, esta misma persona, el fiscal general, lleva ya varios pronunciamientos del Tribunal Supremo por meter a determinadas personas a dedo, por no acatar lo que le está diciendo el Tribunal Supremo, por negar derechos de defensa también a los propios fiscales. Tiene otro pronunciamiento por haber negado un expediente que necesitaba el fiscal Estampa para defenderse en un proceso. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias. Pedro Sánchez aparece simplemente por seguir citando motivos por los cuales yo creo que la gente tiene que ir. Si no tiene que ir, nosotros en Libertad Digital vamos a dar la retransmisión en streaming, pero que se sume el máximo número posible de gente, porque nos estamos jugando, yo creo que básicamente todo, que la gente mire lo que ha ocurrido en Venezuela. De hecho, también vamos a tener evidentemente un rincón para recordar, un rincón o mucho más que un rincón, lo que está pasando en Venezuela y para pedir que Venezuela tenga que ser libre. Yo creo que no es pedir ninguna excentricidad, no es pedir ninguna cosa superflua, no, es pedir la base mínima de aquello que constituye la naturaleza humana. Pedro Sánchez ha aparecido ya en informes de la UCO y ha aparecido retratado en unas reuniones de un 16 de julio de 2020 negociando y concediendo un rescate
que quiero remarcar esta idea, no estaba ni siquiera solicitado. El 16 de julio se reunía todo el mundo y la primera solicitud que se hace, porque luego incluso se modifica, se hace a nombre de Globalia y se hace un 10 de septiembre. Quiero remarcar esto de que luego se modifica porque también es muy llamativo. Cuando tú concedes un rescate, lo concedes con respecto a las garantías de una empresa. Bueno, pues cuando se solicita inicialmente, se solicita como Globalia, todo el grupo, y posteriormente se modifica y solamente se incluye el nombre de Air Europa a los 6 días, lo cual evidentemente reducía las garantías y no se modificó el dinero. O sea, estamos hablando de cosas tan obscenas. El mismo día que se reunía el number one, es decir, Pedro Sánchez, con Nadia Calviño, y se reunía con Ábalos, era el mismo día que Ábalos venía de reunirse con Hidalgo y Aldama, y fue el mismo día que se reunía Begoña Gómez con Hidalgo. El mismo día, y repito, ni tan siquiera estaba solicitado el rescate. Estamos hablando de cosas de una gravedad absoluta. En España ha entrado una narcodictadora, y ha entrado con permiso, con la venia, con la complacencia, o sea, con la autorización expresa, con un mensaje, bien, a la pregunta de ¿vamos a traer a la vicepresidenta? Bien, a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, y entró en España. Ahora le estamos escuchando negar que pisara España, que no hubo visita. ¿Pero cómo que no hubo visita? ¿Dónde están las imágenes? ¿Dónde están las imágenes? Lo citabais antes. Acabamos de descubrir que esas imágenes, que por cierto tienen una intrahistoria que relaciona a determinadas personas como una acusación popular en aquellos tiempos negros de un tal Pablo Casado, que bueno, si queréis un día lo contamos, porque Dios bendito la intrahistoria de esas cintas famosas. Pero que en estos momentos lo que sabemos es que esas cintas sí podrían seguir existiendo porque alguien cumplió con su deber, porque había una orden judicial de garantizar la custodia. Que esa custodia no estaba donde debería haber estado desde el primer momento, que tendría que haber estado en sede judicial, estuvo en AENA, por una petición de ese cuerpo judicial comandado en aquel momento por un PP que menos mal que nos hemos olvidado ya de él, que era el de Pablo Casado. Pero bueno, dicho todo esto, dejémoslo en el cajón, que hoy es el momento precisamente de unirnos. Lo que está claro es que estamos hablando de que nombres como el del presidente del gobierno han aparecido ya ligados en la historia de una trama que realizaba negocios en Venezuela por 70 millones, que se relaciona con narcodictadores asesinos, que tiene como principal socio Víctor de Aldama y tiene como principal socio y contacto suyo en Venezuela una persona, Jorge Ramírez Ochoa, que es nada más y nada menos que el principal deudor de petróleo a PDVSA por valor de 1.200 millones de dólares, que casualmente Víctor de Aldama tenía aquí otra trama por la cual está en estos momentos en Soto del Real de 182 millones de euros, que, oh qué casualidad, estaba relacionada con petróleo. Deben ser casualidades de la vida, que el ministro plenipotenciario, y digo plenipotenciario porque consiguió que los contratos de la trama entraran en interior, en sanidad, en transportes, en empresas públicas, en La Rioja, en Canarias, en Baleares, todas de mando socialista. Para ser un ministro hay que reconocer que debía ser el ministro de caudillismo, debía ser el ministro caudillo, porque mandaba en todo. Ese ministro ya sabemos que ha recibido chalets, pisos para la novia tenía un doble enchufe. ¿Pero de qué estamos hablando? Y repito, yo ni siquiera citaría como lo principal de esta movilización el tema de la corrupción, que evidentemente es lo más llamativo, pero lo principal de esta concentración evidentemente es defender que España tiene que seguir siendo libre, que España tiene que seguir siendo una democracia, que los jueces tienen que ser independientes, que la prensa no puede estar amordazada, que no puede haber leyes de censura, que no puede haber colonización sistemática de las instituciones, que no se puede estar marcando a media población directo que es que está al otro, diciendo que está al otro lado del muro. ¿Qué muro? ¿Qué muro? ¿El de Berlín? ¿Este es el muro? O sea, a este nivel hemos llegado. Bueno, y por esto es por lo que yo creo que todo el mundo, todos los que puedan, hace muy buen día, nos vamos allí, lo festejamos, nos reímos un rato, lo pasamos bien. Y solicitamos y exigimos unas elecciones generales, el adelanto de elecciones generales y que los españoles decidan. Sobran las razones para manifestarse contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y como bien comentas, Carlos, no solo cuestión de corrupción, hay 30 familiares y altos cargos del PSOE, del gobierno del Partido Socialista, implicados de forma directa en los diferentes casos de corrupción que está investigando la justicia. Es que aquí lo que nos estamos jugando, en el fondo, es la democracia misma. Este gobierno está atentando, atacando contra los pilares democráticos de este país, contra los jueces, contra la prensa, contra la división de poderes. Esto es lo que nos estamos jugando. Se lo ha dicho un Tribunal Superior de Justicia. Usted tiene problemas para entender el más mínimo concepto de la separación de poderes. Pues que no solo se lo digan los jueces, que se lo digan también los españoles. Esta mañana a las 12 en Plaza Castilla, para manifestarse en contra de Pedro Sánchez. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia.